¿Qué tal? Vamos a comenzar una nueva clase, en este caso teórica de sistemas operativos. La clase anterior, si recuerdan lo que habíamos visto, era el trabajo sobre procesos, así que vamos a comenzar con un repaso de lo visto en la clase anterior. Un proceso es un programa en ejecución. Esa es la definición básica de proceso en sistemas operativos. Es un programa que se está ejecutando. Si el programa está guardado en disco duro y no está ejecutándose, es decir, es simplemente un archivo ejecutable que está en disco duro y nunca ha sido iniciado, entonces ese programa no es un proceso, no es un programa en ejecución. Es simplemente un programa ejecutable que está guardado en el disco duro. Para hacer un proceso, un programa ejecutable, debe de estar en ejecución. Lo que habíamos visto, además de la definición de proceso, es que un proceso en el sistema operativo tiene diferentes partes. Es decir, el sistema operativo, para administrar un proceso, al momento de colocarlo en memoria, no solamente carga el código de instrucciones de ese proceso, sino que también en memoria el sistema operativo debe de asignarle algunos otros espacios a ese proceso para que pueda trabajar. De los espacios que habíamos visto, tenemos los siguientes. Tenemos el espacio de texto, que es un espacio en el sistema de memoria principal que el sistema operativo le asigna a un proceso para que cargue allí su código ejecutable, sus instrucciones. También el sistema operativo asigna un espacio para los datos o variables globales que el proceso deba manejar. Por ejemplo, el programa en ejecución puede tener una lista de archivos de los cuales leer y escribir, o un conjunto de variables globales. Toda esa información se coloca en una sección de datos. También tenemos variables locales. Todos los valores que sean esporádicos, es decir, que sean utilizados en algún momento del programa, se colocan en lo que se conoce como pila o stack. Hicimos varios ejercicios en donde variables que las funciones utilizaban se agregaban a la pila, es decir, a el stack del proceso. Y además teníamos una sección denominada heap. Sobre esto no ahondamos mucho, pero el heap son espacios de memoria que se agregan dinámicamente cuando el programa está ejecutándose. Por ejemplo, el programa está ejecutándose y necesita 512 bits nuevos para almacenar información. Entonces, eso es memoria dinámica que el programa solicita al momento de su ejecución y se coloca en esta estructura que se conoce de tipo heap para agregar memoria en tiempo de ejecución. No nos detuvimos mucho en el heap, ya que no es un tema de sistemas operativos que sea relevante para nosotros. Sí vamos a tratar del concepto de heap en programación. Así que en la clase anterior definimos lo que es un proceso y vimos que en memoria principal un proceso no solamente tiene sus instrucciones, su conjunto de instrucciones, sino que también hay otros espacios para que pueda almacenar sus archivos, sus variables y utilizar diferentes informaciones el sistema operativo sobre ese proceso. Por ejemplo, una información que el sistema operativo necesita saber es el program counter, es decir, cuál es la siguiente instrucción que este programa va a ejecutar. Esa es una información que también se guarda en un espacio de memoria reservada para cada proceso. Bien, eso fue lo que vimos en la clase pasada, tanto teórica como en la clase práctica. En la clase de hoy vamos a tratar lo que se conocen como estados de los procesos. Es decir, cuáles son los estados por los cuales pasa un proceso desde su inicio hasta su terminación. Los estados son los siguientes. Están en inglés. A la izquierda tenemos la definición en inglés sacada del libro de referencia al curso. A la derecha tenemos la traducción en español. Y vamos a ver cuáles son los estados por los que pasa un proceso. Tenemos el primer estado, que es el new o nuevo. Este es el estado por el cual el proceso pasa al momento de su creación, ¿sí? Cuando un proceso se ha creado,
es un estado nuevo que ingresa al sistema. Entonces es el estado nuevo el que se le asigna a un proceso que recientemente se ha creado. Tenemos otro estado que se llama running o en ejecución. Este estado es cuando el proceso se está ejecutando, cuando está utilizando el procesador para ejecutar sus instrucciones. Ese es el estado de ejecución, cuando el proceso está ejecutándose. Tenemos un proceso waiting, o en español el estado de espera, en donde el proceso no está ejecutándose, pero tampoco tiene intenciones de ejecutarse. ¿Qué es lo que está haciendo? Está esperando que algún evento ocurra. Por ejemplo, que alguna operación de entrada y salida sea completada. Vamos a suponer que tenemos un editor de texto que está esperando que nosotros ingresemos el siguiente carácter a través del teclado. Entonces el estado del proceso es esperando que el usuario ingrese el siguiente carácter a través del periférico de entrada teclado. También un proceso, por ejemplo, si manda a imprimir 20 páginas a la impresora, puede detener su ejecución y esperar que todas las 20 páginas se hayan imprimido para volver a ejecutarse de nuevo. Entonces el estado de espera es aquel estado en donde un proceso pausa su ejecución porque está esperando que suceda algo, está esperando que un evento externo ocurra o que otro programa le devuelva alguna función que él solicitó, ¿sí? Está esperando. Tenemos un estado un poco parecido al waiting o de espera que se llama ready. En el estado ready o estado listo, el proceso está esperando para ser asignado al procesador, ¿sí? En el estado listo o ready, el proceso también está esperando, pero no está esperando que se termine ningún trabajo o que ningún dispositivo de entrada y salida le devuelva algún resultado. Simplemente está esperando que se le asigne el recurso procesador para ejecutar sus instrucciones, ¿sí? Esa es la diferencia entre waiting y ready. Waiting está esperando que se termine de ejecutar alguna operación de entrada-salida o que algún otro programa se termine de ejecutar para después sí continuar él con la ejecución de sus instrucciones. El estado ready, por otra parte, está esperando que se le sea asignado el recurso procesador, ¿sí? No está esperando otra cosa más que ejecutar sus líneas de instrucciones. Esa es la diferencia entre los dos tipos de estados, esperando o waiting y ready o pronto. Y bueno, el estado final es terminate o estado de finalización, en donde el proceso finaliza la ejecución. Todos los sistemas operativos pueden variar el nombre de los estados, pero básicamente son esos: el estado de creación, el estado de ejecución, estados de espera para ejecutar su código y estados de terminación, es decir, ya terminó el proceso, no se hace más nada. Vamos a ver un esquema para reflejar un poco mejor esto. Bien, este es el esquema que tenemos. En este esquema tenemos dibujados los 5 estados. Vamos a ir recorriéndolos. Para eso vamos a utilizar algún otro color. Un proceso, cuando se crea, está en el estado nuevo. Una vez que el proceso ha sido creado, debe de esperar para ser admitido por el sistema operativo para pasar a la lista de estados prontos para la ejecución, ¿sí? Entonces, una vez que es creado el proceso y es admitido por el sistema operativo, ya está pronto para ejecutar sus instrucciones. Por lo general, una vez que se crea un proceso, automáticamente es admitido por el sistema operativo. Cuando un proceso está en el estado ready, ya está pronto para ejecutarse. ¿Qué debe de esperar? Debe de esperar de que el planificador lo elija a ese proceso para que comience a ejecutar sus instrucciones en el procesador. Una vez que el planificador elige a este proceso para ejecutarse, el proceso cambia del estado ready o listo al estado running, es decir, al estado ejecutándose, ¿sí? El planificador me eligió, yo estaba listo. Una vez que me eligió el planificador, estoy ejecutando, estoy corriendo, running. En el estado running pueden pasar dos cosas.
o tres cosas pueden pasar. La primera cosa que puede suceder es que yo estoy ejecutando mis instrucciones y terminé de ejecutar todo lo que tenía que hacer. Entonces, una vez que terminé, salgo del sistema y paso al estado de terminado. Es decir, si yo terminé ya todo lo que tenía que hacer, salgo del sistema y paso al estado de proceso terminado y se elimina todo lo que tiene que ver conmigo como proceso. Eso es una ejecución sin interrupciones, ¿sí? Yo ejecuté mis instrucciones, terminé, bien, pasé del estado ejecutando al estado terminado. Dos situaciones alternativas que se pueden dar son las siguientes. Puede ocurrir de que el sistema operativo sea interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? De que un sensor de humedad esté solicitando al procesador que sea leído la última medición que obtuvo de humedad. O una impresora le puede indicar al computador de que hay un archivo para ser escaneado que está esperando para hacer la transferencia de esa imagen a la computadora. Lo que se conoce como interrupción, ¿sí? Alguien pide al sistema operativo una solicitud de interrupción para hacer algo, para hacer alguna tarea de transferencia entre el procesador y un periférico, por lo general, de entrada-salida. Entonces, también una interrupción básica es cuando el usuario escribe o mueve el mouse, ¿sí? Eso tiene que ser atendido en algún momento, y si hay un programa ejecutándose en el procesador, en caso de que sea un único procesador, la ejecución del programa debe pararse para atender las necesidades del usuario, que son la escritura o el movimiento del ratón para hacer alguna acción. Entonces, si el programa está ejecutándose y hay una solicitud de interrupción, ¿sí? Un pedido de interrupción al programa, lo que hace el sistema operativo, y esto fue uno de los ejercicios del primer práctico, no es termina el programa que está actualmente ejecutándose y que vuelva a comenzar de nuevo, sino lo que hace es para al programa, lo interrumpe por un momento y lo vuelve a la lista de procesos listos. Es decir, no termina la ejecución del programa. Lo que hace el sistema operativo es pausa al proceso que estaba consumiendo el recurso procesador, que estaba en el estado ejecutando, y vuelve ese proceso al estado de listo, ¿sí? Vuelve a ser pausado y a esperar para que se le sea asignada nuevamente el recurso procesador. Eso es lo que puede ocurrir. Una interrupción interna hace que el proceso que estaba actualmente ejecutándose deba parar y volver del estado ejecutando al estado listo para ejecutarse. Una tercera cosa que puede ocurrir cuando un proceso está ejecutándose, es decir, en el estado running, es lo siguiente. Puede ocurrir de que el programa decida esperar por un evento. Es decir, que no sea interrumpido por nadie, sino que el programa decida esperar por alguna situación. Vamos a suponer que tenemos un programa que requiere leer de un sensor de temperatura. Entonces, ese programa puede pausar su ejecución y esperar a que el sistema operativo recupere la medición del sensor de temperatura o del sensor de humedad, en caso de que pida de sensor de humedad. Entonces, el programa en este caso no ha sido interrumpido de manera externa, sino que él mismo ha pausado su ejecución para esperar ese valor del sensor de temperatura. Entonces, ese programa no pasa al estado de listo, sino que el programa pasa a un estado que se conoce como estado de espera. Es decir, el programa está esperando que termine de ejecutarse alguna acción por parte del sistema operativo o por parte de otro programa. Una vez, para continuar con el ejemplo del sensor de temperatura, una vez que el sistema operativo lee el valor de temperatura y lo coloca al alcance del programa que lo estaba esperando, ese programa que estaba en espera pasa nuevamente, o es pasado en este caso por el sistema operativo, a el estado de listo, ¿sí? Ya no está más esperando, ahora está listo para continuar su ejecución. Bien, ese es el ciclo de vida de un proceso.
tenemos que los ciclos más sencillos son cuando el estado es creado, el estado nuevo. Vamos a cambiar de color. Tenemos el estado nuevo, cuando es creado, y el estado terminado, que es cuando el proceso ya termina. Cuando el sistema operativo se encuentra utilizando el recurso procesador, ¿en qué estado está ejecutándose? Bueno, cuando está en el estado running. ¿Sí? Entonces los estados más sencillos son estos tres, los más sencillos de entender. El estado nuevo es cuando recién se creó el proceso. El estado terminado es cuando ya terminó su ejecución. Mientras que el estado running es aquel en donde el proceso se encuentra ejecutando sus instrucciones. Los estados ready y el estado de espera son los estados tal vez un poco más complicados de entender. En el estado ready, el proceso está listo para ejecutarse. Si ya no tiene que esperar nada, si el sistema operativo lo elige para ejecutarse sus líneas de códigos, está pronto para ejecutarse. Si no está esperando nada, está simplemente en la fila de espera para que el sistema operativo le asigne el recurso procesador. Mientras que cuando un proceso está en el estado waiting o de espera, este proceso no está listo para ejecutarse, sino que está esperando de que termine alguna transacción o de que algún otro programa termine de ejecutarse para él sí nuevamente volver a estar listo. Esa es la diferencia entre ready y waiting. Si un proceso está en el estado ready, ya en cualquier momento puede ejecutar sus instrucciones. Ahora, si un proceso está en el estado waiting, ese proceso no está apto para ejecutar sus instrucciones. ¿Por qué? Porque está esperando algo del sistema. Está esperando que algún evento termine o que algún evento ocurra para nuevamente estar listo para continuar con su ejecución. Esa es la mayor diferencia entre estos dos estados, que son, por lo general, cuando uno está aprendiendo los conceptos de proceso, son los más complicados de diferenciar o de entender. Los otros tres, new, terminated y running, son fácilmente asimilables. New, nuevo, terminado es cuando se terminó, y running es cuando está utilizando el recurso procesador. Bien, eso es lo que teníamos para decir sobre los estados de los procesos. Vamos a ver ahora, para finalizar, lo que se conoce como bloque de control del proceso, o en inglés Process Control Block, PCB. ¿Qué es el bloque de control del proceso? Es un registro o una estructura que el sistema operativo guarda junto al proceso para almacenar información sobre ese proceso. Es decir, el PCB es una estructura que el sistema operativo maneja para tener información del proceso. Cada proceso que es ejecutado en el sistema tiene su bloque de control de proceso. ¿Quién lo utiliza el bloque de control del proceso? El sistema operativo, para conocer cosas sobre ese proceso. ¿Qué tipo de información tiene el bloque de control de proceso? El bloque de control de proceso tiene el estado del proceso, es decir, el estado es un estado nuevo, es un estado terminado, es un estado que está ejecutándose, es un estado que está en espera, es un estado que está listo. Ahí está almacenada la información y el sistema operativo puede saber, accediendo a ese espacio de memoria, en qué estado o en qué situación está ese proceso. También todo proceso tiene un identificador único en el sistema. Ese identificador único por lo general es un número. La semana que viene vamos a hacer un práctico que tiene que ver con esto, con identificar la estructura de los procesos por su número único de identificador. Es como en base de datos, ¿sí? Nosotros tenemos identificadores para los diferentes registros de las entidades en base de datos. Por ejemplo, si tenemos un libro, tenemos el identificador del libro, o si tenemos un autor, tenemos el identificador de ese autor. Bien, el sistema operativo también tiene un sistema de identificación que me permite identificar de forma única un proceso. Por ejemplo, el editor de texto puede tener el identificador 888 y el explorador puede tener el identificador 57. ¿Sí? Es una forma que tiene el sistema operativo de llevar un registro de todos los procesos que existen en el sistema. Bien, en el bloque de control de proceso lo que también existe, y que es un viejo conocido para nosotros, es el contador de programa.
En esta estructura también se guarda cuál es la siguiente instrucción que va a ser ejecutada para ese proceso. También tenemos una sección para guardar información de los registros del procesador que ese programa actualmente estaba ejecutando. ¿Para qué me sirve a mí almacenar los registros del procesador en el bloque de control de proceso? Bueno, eso es sencillo. Supónganse que un proceso está ejecutándose y es interrumpido, es decir, tiene que pasar a esperar o tiene que detener su ejecución y pasar al estado de listo porque hay una interrupción, hay un pedido de interrupción en el sistema que tiene que ser tratado. Entonces, toda la información que está en el procesador, en los registros del procesador, se va a perder si el sistema operativo no lo guarda. Y entonces cuando vuelva de nuevo el proceso a ejecutarse, esos valores ya van a estar perdidos, es decir, no los va a poder acceder nunca más. Entonces lo que tiene que hacer el sistema operativo es guardar los registros, los valores de los registros del procesador, también en el bloque de control de proceso para que cuando se reanude este proceso también se reanuden los valores de los registros que hasta el momento tenía ese proceso cuando estaba ejecutándose en el procesador. Otro tipo de información que tiene el bloque de control de proceso son los límites de memoria, es decir, hasta qué espacios de memoria este proceso tiene posibilidades de acceder. Por ejemplo, el editor de texto puede ocurrir de que tenga acceso a un rango de memoria, por ejemplo, las direcciones de memoria que van de la 26.502 a la 132.057. Es en ese espacio de memoria que el editor de texto va a poder trabajar, ¿sí? Y no va a poder acceder a ningún otro espacio de memoria que no sea dentro de ese rango. Entonces, en el bloque de control de proceso también se encuentran los rangos de direcciones de memoria que puede acceder el proceso. También el proceso puede necesitar tener abiertos varios archivos. En el bloque de control de proceso se encuentra una lista con todos los archivos que están abiertos para ser utilizados por este proceso. ¿Sí? Varias informaciones son las que se guardan en el bloque de control de proceso para que el sistema operativo pueda administrar a los procesos, a la lista de procesos. Esto vendría a ser como un perfil de cada proceso que existe en el sistema. Y el sistema operativo tiene que encargarse de actualizar cada uno de los bloques de control de proceso para cada uno de los procesos que están ejecutándose. Esto es lo que habíamos dicho en cuanto a los registros. Supónganse que el editor de texto está ejecutándose, tiene estos valores en los registros del procesador y debe ser pausado porque o tiene que esperar algo el editor de texto o porque hay un pedido de interrupción, ya sea del teclado, del ratón o de algún dispositivo de entrada y salida. Al producirse el pedido de interrupción, toda esta información que tenía previamente el programa que se estaba ejecutando puede que sea modificado por el siguiente programa que comience a utilizar el procesador. Entonces, si estos valores potencialmente pueden modificarse por algún otro programa que se ejecute a continuación, una vez que haya sido pausado el programa que se estaba ejecutando, entonces cuando retorne el programa nuevamente al procesador, estos valores ya no van a estar más, van a estar cambiados. En vez de, por ejemplo, tener el registro 2, el valor 1000, 0, 11, 0, puede que tenga todos unos o todos ceros, ¿sí? O un valor distinto, por ejemplo, que sea este 1 lo hayan cambiado por un 0, ¿sí? Entonces, para evitar la pérdida de estos valores, una vez que el programa que ha sido pausado retorne al recurso procesador, estos valores de los registros tienen que almacenarse en el bloque de control de proceso del programa para que una vez que se reanude el programa vuelva a recuperar estos mismos valores que tenía al momento de su ejecución. Recuerden que los registros del procesador son de acceso público para todos los programas que utilicen el procesador. Entonces hay que guardar también esta información para cada proceso en caso de que sea pausado.
Bien, vamos a continuar. Lo que tenemos a continuación es un ejemplo de cómo hace el sistema operativo para cambiar entre diferentes procesos al momento de ejecutar las instrucciones en el procesador. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el proceso 0 o P0 y tenemos el proceso 1 o P1. Y el sistema operativo, que es el gran administrador de los recursos, tiene que administrar la ejecución de estos dos procesos en el procesador. ¿Qué es lo que sucede con el proceso 0? El proceso 0 viene ejecutándose en la línea de tiempo, ¿sí? Para abajo hay una línea de tiempo, viene ejecutándose y aquí ocurre un evento, ¿sí? Una interrupción en el sistema, por ejemplo, que hace que el proceso 0 abandone el procesador, sea pausado para que la interrupción sea atendida. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo antes de atender la interrupción? Lo que tiene que hacer el sistema operativo es pausa el proceso 0 y guarda toda la información que había en los registros del procesador, los guarda dentro del bloque de control de procesos del proceso 0. ¿Sí? Toda la información que hasta el momento tenía el proceso 0 es guardada en el bloque de control de proceso. ¿Qué hace a continuación el sistema operativo? El sistema operativo tiene que atender la interrupción. Atiende la interrupción y a continuación, una vez que se atiende la interrupción, el sistema operativo puede o retornar la ejecución del proceso 0 o puede retornar la ejecución de algún otro proceso que había sido pausado anteriormente. En este caso, lo que hace el sistema operativo es no reanuda el proceso 0, sino que lo que hace es carga toda la información que tenía el proceso 1 antes de que fuera pausado. ¿Sí? El proceso 1 había sido pausado antes que el proceso 0 y ahora se le asigna tiempo en el procesador para ejecutar sus instrucciones. ¿Qué hace el sistema operativo? Tiene que cargar toda la información del bloque de control de proceso nuevamente en los registros del procesador para que vuelva a ejecutarse el proceso 1 con todos los valores que había en los registros del procesador al momento que él fue pausado. Entonces, tenemos que en este momento el proceso 1 reanuda su ejecución, continúa ejecutándose y llega un momento en donde una interrupción o una llamada al sistema hace que el proceso 1 vuelva a detenerse. El sistema operativo lo que tiene que hacer es guarda la nueva información del proceso 1 en su bloque de control de proceso, atiende la interrupción, ¿sí? Este es el tiempo que pasa aquí, y a continuación lo que hace el sistema operativo una vez que atiende la interrupción es o puede retornar la ejecución del proceso 1 o puede retornar la ejecución de algún otro proceso que también estuviese en espera. En este caso el sistema operativo elige cargar nuevamente la información que se encontraba en el bloque de control de proceso del proceso 0 y asignarle nuevamente el recurso procesador a este proceso. Así que este es un ejemplo que nos permite ver cómo el sistema operativo trabaja. Es un ejemplo sencillo con solamente dos procesos, pero este es el nivel de complejidad que un sistema operativo debe de manejar para varios procesos, para n cantidad de procesos. En este caso, lo que hace el sistema operativo no es simplemente pauso el proceso 0, que venga el proceso 1 y ejecute. Pauso el proceso 1, que venga el proceso 0 y ejecute. Sino que hay un tiempo que el sistema operativo debe de tomarse entre la pausa del proceso 0 y la ejecución nuevamente del proceso 1, que es una pausa necesaria para guardar toda la información del proceso 0 en el bloque de control de procesos y después para leer toda la información que había en el bloque de control de proceso del programa 1, del proceso 1, para que éste vuelva a ejecutarse con toda la información que tenía almacenada en el momento que fue guardado o que fue pausado en un tiempo anterior. ¿Sí? Entonces,
todo este tiempo en que el sistema operativo gasta tiempo para guardar un proceso y reanudar otro proceso, es un tiempo que, si bien es corto, puede ser de unas pequeñas milésimas de segundos. Imagínense que el sistema operativo tenga 1000 procesos para ejecutarse. Entonces esos 1000 procesos van a generar varios de estos intervalos que son intervalos de tiempo ociosos. ¿En qué sentido? En que el sistema operativo está perdiendo el tiempo guardando la información de un proceso y cargando la información de otro proceso, y no se hace nada, es decir, no se ejecuta ningún código de ningún programa en ese tiempo. Entonces, los sistemas operativos tienen que ser lo suficientemente inteligentes para no perder tanto tiempo en este recambio de información de un proceso a otro, ¿sí? Todo esto es tiempo que se pierde, y tal vez en 10 minutos, si un sistema operativo pasa cambiando mucho de un programa a otro, tal vez de 10 minutos de ejecución, 30 segundos sean solamente de intercambio de procesos, de unos procesos por otros en el procesador. Esos 30 segundos se podrían haber utilizado para ejecutar instrucciones de los programas. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto en la programación de un sistema operativo? Bueno, si no tenemos un planificador lo suficientemente inteligente para hacer cambios que no demoren tanto de un proceso a otro, entonces el sistema operativo va a ser más rápido. Ahora, podemos tener un excelente sistema operativo, pero que sea muy malo en este paso de guardar la información de un proceso y retomar la información de otro proceso, y tal vez, si bien el sistema operativo es bueno, va a terminar enlenteciendo su funcionamiento y al usuario no le va a gustar ese tiempo que se pierde en nada, ¿sí? En cambiar la información de un proceso por otro. Entonces estos aspectos son importantes a tener en cuenta cuando se programa un sistema operativo, que es uno de los programas más complejos para hacer. Este es un nivel de complejidad importante. Todo ese tiempo que está entre las líneas es tiempo perdido, en donde el sistema operativo tiene que guardar la información de un proceso y cargar la información del otro para que continúe con su ejecución. Bien. ¿Qué otras cosas tiene el bloque de control de proceso? Bueno, habíamos dicho que tiene el estado del proceso, es decir, el bloque de control de proceso tiene la información de si el proceso está listo, si está ejecutándose o si está en espera. En el bloque de control de procesos también se encuentra el contador de programa, es decir, la dirección de la siguiente instrucción que va a ser ejecutada en ese proceso. Se encuentran los registros de la CPU, que con los valores que tenía la CPU en el momento en que el proceso fue pausado. Existe información del planificador. Por ejemplo, imagínense que en el sistema operativo hay 200 procesos, pero de esos 200 procesos hay solamente 10 que son muy importantes. El resto no son tan relevantes como esos 10. Entonces a mí me gustaría darle más prioridad a estos 10 procesos que son los más importantes. Entonces yo puedo tener un sistema de prioridades, como el de los operadores en programación, en C++. Los procesos con prioridad 1, los más importantes, los procesos con prioridad 2 de nivel medio y los procesos con prioridad 3 de nivel bajo, y darle tiempo de ejecución a los procesos dependiendo de su prioridad. Si tengo en espera, por ejemplo, un proceso de prioridad 1 y un proceso de prioridad 3, yo le voy a dar más bolilla al proceso de prioridad 1, le voy a dar más importancia y lo voy a elegir para que ejecute sus instrucciones por eso, por el simple hecho de tener mayor importancia, mayor prioridad en el sistema. Toda esa información se guarda en lo que se conoce como información de planificación. También el bloque de control de proceso, como habíamos dicho, guarda información de la memoria que puede usar ese proceso, ¿sí? El espacio de direcciones que
el proceso puede utilizar de memoria, ¿sí? Cuando un proceso está ejecutándose no puede acceder a cualquier dirección de memoria que se le antoje, sino que el sistema operativo le dice: vas a trabajar en este rango de direcciones de memoria, no te puedes pasar porque puede haber otros programas o puede haber código o información del sistema operativo. Tu rango es este, manéjate con ese rango. También hay información contable o estadística, como por ejemplo la cantidad de tiempo que ha pasado ese proceso en CPU, o cantidad de tiempo que tiene para ejecutarse antes de ser pausado, ¿sí? Por ejemplo, si un programa pasa al estado listo de ejecución, ese proceso puede que tenga 5 segundos para ejecutarse, y si no terminó en esos 5 segundos es pausado. Esa información también reside en el bloque de control de proceso. ¿Cuánto tiempo tiene un proceso para ejecutarse una vez que es asignado al recurso procesador? El bloque de control de proceso, como ven, tiene pila de información, variedad de información bastante diferente entre sí. Por ejemplo, otro tipo de información que guarda el bloque de control de proceso es la información de los archivos o de los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, información de los dispositivos de entrada y salida que han sido asignados al proceso. El proceso puede necesitar información de un sensor, puede necesitar información de la pantalla, del teclado o del ratón. Entonces el sistema operativo tiene una lista de todos los dispositivos de entrada y salida que ha solicitado ese proceso. Por ejemplo, si el dispositivo de entrada y salida, impresora, no va a ser utilizado por este proceso, no va a estar en la lista de procesos que ha sido solicitado de dispositivos de entrada y salida que han sido solicitados por este proceso. También puede tener información de la lista de archivos que está utilizando, o información de variables globales o de variables locales, que es la información del stack y del heap que habíamos dicho al principio de la clase. Bien, hasta aquí lo que respecta a la clase de hoy. Hemos visto la definición de estados de proceso. Sí, vamos a ver nuevamente la imagen antes de retirarnos, antes de terminar. Hemos visto los diferentes estados de los procesos, ¿sí? Esto es de lo más importante de la clase de hoy. Y también supimos ver el bloque de control de proceso que está acá. Esos son los dos conceptos que hemos visto hoy. Los procesos pasan por diferentes estados cuando están ejecutándose: estado de creación, estado de espera, de ejecución, estado de terminación. Y el sistema operativo para cada proceso tiene una estructura que se llama bloque de control de proceso, en donde se guarda información de ese proceso. Qué es lo que está, en qué estado se encuentra, cuál es su identificador en el sistema, el program counter de cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar, qué rangos de memorias puede acceder de la memoria principal, qué archivos está utilizando, qué recursos de entrada y salida está utilizando, información de los registros del procesador en caso de que sea pausado, etcétera, etcétera. Toda la información que el sistema operativo debe saber de un proceso se encuentra en el bloque de control de proceso. La próxima clase teórica tendrá que ver con los hilos, ¿sí? Es uno de los temas más interesantes de los procesos, el tema de los hilos, y en la próxima clase teórica vamos a estar repasando este tema bastante interesante. En el próximo video, antes de ver a los hilos, tendremos un video práctico en donde estaremos repasando algunos comandos que se pueden utilizar en Linux para obtener información de los procesos. Así que la próxima clase de sistema operativo será práctica y nos reencontraremos en la siguiente clase teórica con el tema de hilos.